Nuevo vídeo, nuevo combate. Spielberg contra Trevor Rowe. La generación Z contra la alfa. Elegancia contra abundancia. Artesanía contra saturación. Hoy abrimos las puertas de dos de los parques de atracciones más asombrosos del cine. Por un lado, Jurassic Park, Isla Nublar, dinosaurios clonados, empresarios soñando a ser dioses e informáticos avariciosos. ¿Qué puede salir mal? Por el otro, Jurassic World, misma isla, diferente parque. Lo abrimos 25 años después porque lo que sucedió hace tantos años no puede volver a suceder de ninguna manera. ¿Puede un reboot devolvernos el asombro de ver un dinosaurio en pantalla? ¿O solo viene con más CGI? Abróchate el cinturón del Jeep, no te salgas del recorrido porque hoy enfrentamos a Jurassic Park y Jurassic World en combate cerrado. Y más vale que tengas papel higiénico a mano. En la esquina izquierda tenemos a Jurassic Park. La original, la leyenda, la que nos enseñó que los dinosaurios no caminaban a 15 FPS, escrita por David Coeb y Michael Crichton, basada en la novela del mismo Crichton y dirigida por Steven Spielberg. La historia nos cuenta cómo un parque temático de dinosaurios creado con ingeniería genética se sale de control, porque un parque sin problemas es solo un parque más. Sus mejores golpes son la idea de revivir dinosaurios con ADN de mosquito atrapado en ámbar, simplemente genial. Un concepto que mezcla ciencia, aventura y terror con elegancia quirúrgica. Un guión sólido con personajes memorables, conflictos bien definidos y un ritmo que no deja de crecer. Una demostración minuto a minuto de cómo se genera tensión, suspense, acción y humor bien dosificados. Una consecución de eventos elegante. Y por si fuera poco, una reflexión sobre la arrogancia humana, el caos y la naturaleza que no se puede domesticar, sin necesidad de soltarlo con carteles de neón. Nos encontramos ante una de las mejores propuestas del cine blockbuster en la historia del cine. Yes, I know that. En la esquina derecha tenemos a Jurassic World. Más grande, más ruidosa, más CGI. La versión moderna, secuela, que a la vez es un reboot. Escrita por un montón de gente, pero que lo vamos a reducir a dos para abaratar costes. Rick, Jaffa y Amanda Silver. Ahora el parque sí está abierto al público, pero un parque abierto sin problemas es solo un parque más. Sus mejores golpes son: el parque funciona, gente comiendo nachos mientras ve un mosasaurio tragarse un tiburón, el sueño húmedo de John Hammond pero con wifi y patrocinadores, lo que tenía que haber sido el parque jurásico original. Acción trepidante, más dinosaurios por metro cuadrado y un ritmo diseñado para no dejar respirar. Y un subtexto más comercial pero también más cínico sobre el espectáculo moderno y la necesidad de impresionar cada vez más. El aporte original más acertado de la propuesta. Nos encontramos ante una renovación de la franquicia que podría haber sido un desastre y no fue. La original es pura maravilla, el primer acto es pura construcción de tensión y asombro, el segundo es puro caos, el tercero, eyaculación emocional sin protección. Jurassic World, en cambio, arranca con fuerza, pero enseguida pisa el acelerador y no levanta. Es divertida, pero también más predecible. Jurassic Park se preocupa de que te metas de lleno en el parque, invocando la carta maestra de la suspensión de incredulidad que la presenta con cuidado encima de la mesa prácticamente sin que te des cuenta. Jurassic World se preocupa de que la retención del espectador esté por encima del 51%. ¿Carta de suspensión de incredulidad? Mira mi carta de acción espectacular sobredimensionada con cambio de clip cada 3 segundos. Y la tira encima de la mesa, llevándose por delante el cubata y el paquete de cigarrillos. Mientras Jurassic Park te hace temer y admirar a los dinosaurios, Jurassic World los trata como armas o mascotas. Pierden el fuelle como amenaza. Y aquí debo pararme un momento porque hay que nombrar un par de referencias a dos películas que me parecen muy marcadas. El hecho de querer usar estos animales como armas me retrotrae a la saga Alien y concretamente a la Aliens de James Cameron. El hecho de querer usar velociraptores como arma es lo que intentaba hacer Weyland-Yutani en la saga con los Aliens. Escenas de soldados cayendo con retransmisión en directo incluida no es otra similitud a ignorar. Y un personaje que intenta usar el concepto en su beneficio también lo vemos en Carter Burke. La otra película que me viene a la cabeza es Predator o Depredador, con tomas que prácticamente homenajea a la cinta de McTiernan. ¡Se puede camuflar! Jurassic Park es más contenido, más elegante. Jurassic World es más caótico, más desenfrenado. Asalto para 1993, porque aquí sí que no hay discusión posible. Okay.
El reparto de Jurassic Park no pierde el tiempo y el primer ataque lo inicia la pareja protagonista, Sam Neill como el Dr. Alan Grant, un paleontólogo que empieza odiando a los niños y termina abrazando el rol de protector. Desborda carisma seco, mirada de esto es mala idea y evolución emocional gracias a dos niños pegajosos, el héroe improbable sin látigo, y Laura Dern como Ellie Sattler, una botánica inteligente, valiente y capaz de enfrentarse a un T-Rex y a la misoginia del sistema. Los dinosaurios comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Directa al museo de frases legendarias. Jeff Goldblum como Ian Malcolm, un científico que es puro magnetismo. Caos, cuero, frases brillantes y camisa desabrochada. Su carisma eclipsa hasta el tiranosaurio. El personaje que integra conocimiento y cachondeo a partes iguales. Y aquí estoy ahora mismo hablando solo. Eso es la teoría del caos. Un Carl Sagan nacido en los 60 y criado en un pub irlandés. Los golpes siguen con Richard Attenborough como John Hammond, un Willy Wonka megalómano, encantador y ciego a las consecuencias. Un empresario soñador, entrañable y peligrosamente ingenuo. Es como la fusión del señor Barnes con Steve Urkel. Es espectacular, no he reparado en gastos. El resto del elenco no participan en el ataque por falta de tiempo, no por falta de fuerza, ya que tenemos a Samuel L. Jackson y a Wayne Knight entre los defensores. Todos ellos, incluso los niños, brillan con personalidad y química. Jurassic World pierde menos el tiempo y entra en respuesta iniciando el contraataque con la pareja protagonista, Chris Pratt como Owen Grady y Bryce Dallas Howard como Claire. Owen, ex marine, domador de velociraptores, con una actitud de esto lo tengo controlado, hasta que no. Funciona, pero no sorprende. Claire, ejecutiva fría que termina siendo heroína de acción porque el guión lo requiere, no porque quiera. Hay evolución, sí, pero muy forzada. Redescubre la empatía corriendo en tacones por la jungla. No sé qué decir a eso. Continúa el contraataque con los sobrinos Zack y Gray, la contraparte actualizada, o no, de los niños del original. No aportan, pero son necesarios para el arco de Claire. El último contraataque lo asesta Vincent D'Onofrio como el villano forzado que quiere usar dinosaurios como armas. Lo siento, pero el personaje llega 30 años tarde. El reparto de Jurassic Park funciona como un equipo, cada uno con un rol claro, carisma y desarrollo. En Jurassic World todo es más arquetipo moderno. El héroe de acción, la mujer en transformación, los niños en apuros, todo muy inmediato, sin tiempo a cocinar nada. El reparto del 93 tiene química, profundidad y frases memorables. Nos arriesgamos a moverle. Por favor, arriésguense. El de 2015 cumple. ¡Quiero contárselo a mamá! ¡Ah! Por favor, no se lo cuentes a tu madre, jamás. Los jueces lo tienen claro. Asalto para el equipo del 93, por elenco, por carisma y porque Jeff Goldblum. Ya está, tranquilo. Round 3. Fight! John Williams. Ya está. Asalto para el 93. Ah, que quieres más detalle. Ok. Round 3. Fight! La partitura de Jurassic Park es un milagro, majestuosa, misteriosa y profundamente emotiva. Ese tema principal suena y de repente tienes 10 años, estás viendo dinosaurios por primera vez y se te eriza la piel. Williams hace lo que mejor sabe, componer una melodía que se te pega al alma como resina en ámbar. El tema principal es épico, majestuoso, nostálgico. Te hace querer adoptar un triceratops y ponerle nombre. La música eleva cada escena. Desde el primer plano del parque hasta la escena del helicóptero, todo vibra con emoción. Williams no solo crea música, crea ADN emocional. Los efectos sonoros, una plétora de efectos de tal calidad que si algún día aparecen de verdad los dinosaurios clonados, como no suenen igual que en la película, dirás que son fake. Los rugidos, gruñidos, incluso los gritos humanos
Son desgarradores. Michael Giacchino en Jurassic World lo hace bien. Reutiliza el tema original con respeto, añade toques propios y da tensión cuando toca. Giacchino toma el relevo con solvencia, pero estoy seguro que no te hace volver a tu infancia si la viste en el momento adecuado, claro. Es buena, pero no atrapa, aunque cumple con nota. Pero claro, Giacchino no es John Williams, la pelea es injusta. Los efectos sonoros son al menos de la misma calidad que el original, pero claro, es que ya tenían la mayoría de ellos en la carpeta de sonidos Whopper de dinosaurios OK Def, rugidos, gritos y disparos bien atrapados para el oído exigente, como se espera en una superproducción del 2015, también hay que decirlo. Una vez repartidos los golpes, hay que hacer informe de daños. La música de Jurassic Park se te queda para siempre. La de Jurassic World, si quitas el leitmotiv de la original, la olvidas antes del postre. Asalto para el maestro Williams. No nos movemos. Round 4. Fight! Aquí la cosa se pone interesante. Uno de los asaltos más importantes, por no decir el que más. Jurassic Park de 1993 usa la mezcla perfecta, rodada en localizaciones reales, con animatrónicas espectaculares y CGI que 30 años después aún da lecciones. La mezcla de efectos prácticos y digitales es tan perfecta que cuesta notar la diferencia. El cine actual empieza a darse cuenta que quizás no debíamos movernos de aquí. Y solo han tardado 30 años. Los dinosaurios, la verdadera atracción y el músculo visual de esta propuesta cinematográfica. Los puedes tocar, oler, incluso percibir. Pero ojo, no te planta los dinosaurios en plena cara. Cada aparición está medida, programada, meticulosamente dosificada para que el descubrimiento gradual sea tan espectacular como impactante. Curiosa paradoja, menos es más, ¿verdad, señor Spielberg? Y eso los hace inolvidables. El parque no solo es un escenario, es un personaje. Toma topicazo de crítico de cine que va a festivales con credenciales de revista. Pero es que es cierto, esa puerta majestuosa ya se ha convertido en icono de la cinta junto con la esquelética cabeza del T-Rex. Las vallas eléctricas, los jeeps, el centro de visitantes, todo pensado, todo coherente, todo respira autenticidad, todo bien. Jurassic Park destila cariño, calidad y asombro. No va más, damas y caballeros. ¿No va más? Jurassic World de 2015 sube la apuesta. Efectos digitales por doquier, escenarios amplios, más variedad de dinos y un parque que ahora parece incluso pasado de moda. Ya no sorprende, pero no desentona. El diseño es más corporativo, tiendas, espectáculos, hologramas. Funciona como crítica, pero pierde encanto. No hay puerta majestuosa. Bueno, sí, pero ya me entendéis. La dirección artística es más pulida, más grande, más brillante, pero también más artificial. Los dinosaurios cumplen, pero por alguna razón nos sorprenden. Brillan, se mueven bien, pero algo falla. El Indominus Rex es un diseño funcional pero sin alma. Más grande, más rabia, más píxeles, porque más es siempre mejor, ¿verdad, señor Trevorrow? Y es que, así como en la original puedes percibir el si no queda bien, hagámoslo real o no lo hagamos, en Jurassic World percibes el espectacular, pero pon un poco más de dientes y eso. Jurassic Park se percibe real, asombra lo suficiente como para no pasarse de frenada, no busca espectáculo porque sí, que a ver, si tenía que haber espectáculo se da y punto, pero busca el realismo por encima de lo demás. Jurassic World también asombra, pero en ocasiones se nota el copy-paste digital, sobre todo en las escenas de Owen en moto con los raptores a su lado. Espectacular como el que más, pero si buscas pantalla verde, la encuentras. Asalto para la vieja escuela, porque lo práctico no envejece mal si está bien hecho. ¿Qué diablos? Incluso cuando está mal hecho también envejece bien. Round 5. Fight!
Spielberg entra al ring alzando su cinturón de campeón del cine ochentero con un puro en los labios. No fuma, pero la ocasión lo merece. El público enloquece. Colin Trevorrow entra al ring alzando su corbata. No lleva puro. El público sigue enloqueciendo con Spielberg. Steven Spielberg en su mejor momento. Un director que domina la tensión, la acción y el humor como pocos. Su dirección en Jurassic Park es precisa, elegante, mágica. Controla el ritmo, el suspense, el espectáculo. Sabe cuándo mostrar, cuándo sugerir, cuándo reír, cuándo asustar, cuándo... La escena del T-Rex es puro cine. Lluvia, silencio, temblores, miedo. Cada plano es un peldaño hacia el pánico. Un máster de tensión con un vaso de agua, que si hubiera sido de whisky tampoco pasaba nada. Uso del silencio, del punto de vista, del ritmo. Cine en mayúsculas. Y lo mejor es que el T-Rex no es la joya de la corona. Los velociraptores no aparecen hasta bien entrado el metraje, pero cuando aparecen no puedes evitar ver a unos aliens de Cameron, pero más cerca, más listos y más aterradores. La escena en la cocina es puro arte del engaño cinematográfico. Colin Trevorrow en 2015 cumple un trabajo funcional y bien acabado. Todo se ve claro. Las escenas de acción están bien montadas. La historia avanza. Una dirección correcta, bien ejecutada. El nivel es el adecuado. Aplausos y palmada en la espalda con un good job. Pero no hay magia. No hay ese plano que te deja con la boca abierta. No hay pausa para admirar. Trevorrow hace un gran blockbuster y creo que se centra más en la acción y el humor. Ya no quiere aterrorizar, sino entretener, que por otra parte es el objetivo final, y de vez en cuando asustar. Pero puedes entretener, llenar la taquilla y crear historia, o puedes entretener y llenar la taquilla. Dirige con energía, sabe manejar el caos y los efectos digitales. La película se entiende, fluye, convence hasta cierto punto. Pero no hay ese toque de genio, con un ritmo más acelerado, más inmediato. No hay tiempo que perder porque hay demasiado que mostrar. No hay escenas que vayan a ser estudiadas en escuela de cine. Trevorrow rueda un blockbuster bien ejecutado. Spielberg rueda un blockbuster elegantemente bien ejecutado e historia del cine. Asalto por caos técnico para Steven. Round 6. Fight! Jurassic Park tiene múltiples cargas de escena Hadouken. Me he debatido internamente para elegir una sola escena, pero me ha sido imposible, ya que hay demasiadas para escoger. No he podido elegir solo una. Al final he tenido que reducirlo a dos como un Hadouken encadenado. Y la primera carga es el primer encuentro con el brachiosaurio. Ese momento de silencio, de miradas de "lo lograron", con música de Williams y la cara de Alan Grant quitándose las gafas, girándole la cabeza a Ellie para quitarse también las gafas. Es la primera vez que vimos a un dinosaurio sin lag en la animación en el mundo del cine. Ver a Grant cayéndose al suelo con las piernas temblando no necesita más explicación. Es un Hadouken emocional, pura maravilla. Y después el T-Rex, las huellas, el agua temblando, el grito, el humor dentro del suspense y una carta de presentación tan asombrosa como sublime. El ritmo, la tensión en aumento cocido a fuego lento, ya me perdonarán, pero no hay ninguna escena que ni siquiera llegue a la altura de este momento en ninguna de las entregas de la franquicia. Ninguna. Un Hadouken encadenado con rugido incluido. El Hadouken de Jurassic World es más alocado. El momento donde el Indominus y el T-Rex se pelean es apabullante. Si a esta pelea le añades el Raptor Blue y el Mosasaurio saliendo de la piscina como colofón final, se convierte en un espectáculo puro pero exagerado. Es un Hadouken divertido, es grande y saturado, pero no es inolvidable. Spielberg ejecuta el Hadouken con una sola mano. Hadouken! I knew it. Este combate no fue justo desde el inicio. Jurassic Park no es solo una película, es un hito, un antes y un después, la perfección de un blockbuster con alma. Mezcla ciencia, filosofía y espectáculo. Marcó el inicio de la era digital en el cine moderno. Hollywood entendió que los efectos digitales por computadora podían integrarse con gran realismo, abriendo la puerta a nuevas formas de contar historias.
Combinó efectos especiales prácticos animatrónicos de Stan Winston con CGI de vanguardia de Industrial Light and Magic, logrando criaturas increíblemente realistas para su época, una fusión absolutamente perfecta. Spielberg manejó magistralmente la tensión, el asombro y el ritmo narrativo, equilibrando espectáculo y emoción. Fue un fenómeno de masas que reavivó el interés por los dinosaurios, influenció moda, juguetes, videojuegos, parques temáticos y más. Consolidó la fórmula del éxito taquillero basada en espectáculo visual, merchandising y franquicias, sentando las bases para el evento cinematográfico de masas actual. Jurassic World es un homenaje, una secuela con esteroides, un reboot que respeta, pero no reinventa. Eso sí, tiene ese regusto que nos puede llegar a asombrar en algún momento o retrotraernos a la magia del parque original. Una carta de amor nostálgica, pero su aporte cultural y cinematográfico es más discutible en términos de innovación y profundidad. Es entretenida, tiene buenos momentos, pero no tiene esa chispa, ese wow, que por otro lado es normal teniendo en cuenta contra quién se enfrenta. Es una superproducción bien hecha, con ritmo ágil, efectos visuales modernos y escenas espectaculares. Funciona como cine de evasión y cumple con creces con las expectativas de una aventura palomitera. Representa el modelo de franquicia del siglo XXI, reciclaje de fórmulas conocidas, dependencia de efectos digitales y construcción de universo expandido, a ser posible con un toque de nostalgia incluido. Con todo esto, voy a dar un punto a su favor, un punto que valoro mucho más de esta Jurassic World y que puede pasar por debajo del radar, y es que la película se burla de sí misma al presentar al Indominus Rex como símbolo de una industria que siempre quiere algo más grande y más ruidoso, lo que a la vez denuncia y abraza. No solo lo pienso, es que la propia película te lo dice prácticamente nada más empezar. Es una hembra que alcanzará los 15 metros de longitud. Más grande que el tiranosaurio. Siempre que hemos presentado un nuevo ejemplar, la asistencia ha aumentado. Elogiando a la primera entrega. Aquel primer parque era auténtico. Yo le tengo un respeto enorme. No necesitaban híbridos genéticos, solo dinosaurios de verdad, nada más. No vuelvas a traerla. Es como una paradoja bien llevada. Es lo que más me gusta de la propuesta. Te dice a la cara, si estás viendo esto es porque querías verlo, no me culpes a mí. Y esto te hace callar la boca por muy valorada que tengas a la Jurassic Park original. Te debes callar porque es cierto, he venido a ver esto por muy superior que considere la original. Y eso hace que la respete en cierto modo. Esta y sus secuelas posteriores, por supuesto. En resumen, Jurassic Park elevó el estándar técnico del cine, redefinió lo que un blockbuster podía ser y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Jurassic World es una efectiva resurrección comercial de la saga, que moderniza su envoltorio pero no su espíritu. Más que innovar, refleja el estado del cine de entretenimiento actual. Espectacular, autoconsciente, pero menos sorprendente. Fue un gran evento, pero no un hito. Jurassic Park sigue siendo la joya de la franquicia y probablemente del cine de aventuras moderno. Victoria por decisión unánime para Jurassic Park. Y por si había dudas, la música ya te lo había dicho desde el principio. Y Jeff Goldblum también. ¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No, digo sencillamente que la vida se abre camino. Goldblum wins. Flawless victory. Fatality. Por si crees que Jurassic Park no merecía ganar el combate, cosa que dudo, aquí te presento 7 curiosidades para acabarte de convencer. El rugido del T-Rex es una mezcla animal imposible. El icónico rugido del Tyrannosaurus Rex no pertenece a ningún dinosaurio, obviamente, pero tampoco a un solo animal. Es una mezcla de sonidos de elefantes, tigres, caimanes y hasta un bebé llorando. El resultado fue algo totalmente nuevo y aterrador. La vibración del vaso de agua fue un dolor de cabeza técnico. La famosa vibración concéntrica del agua en el vaso, cuando se acerca al T-Rex, se logró haciendo vibrar una cuerda de guitarra bajo la superficie del tablero. Este simple efecto práctico dio más de un quebradero de cabeza al equipo técnico. Menos CGI de lo que parece. Aunque es famosa por su CGI, Jurassic Park muestra unos 15 minutos de dinosaurios en pantalla, de los cuales solo alrededor de 6 fueron CGI. El resto fueron animatrónicos como el T-Rex, que pesaba 9 toneladas, y varios velociraptores. La mayoría de las escenas con dinosaurios usan animatrónicos gigantes construidos por Stan Winston. Michael Crichton se inspiró en la ingeniería genética real. El autor de la novela original, Michael Crichton, se inspiró en avances reales de la biotecnología de los años 80.
Aunque el ADN de dinosaurio en mosquitos fosilizados es científicamente improbable, la idea tenía una base realista suficiente para fascinar a científicos y público por igual. Lo que lo convierte, porque lo digo yo, en el Julio Verne de nuestro tiempo. ¡Hala! Spielberg estaba dirigiendo 2 películas a la vez. Mientras supervisaba la postproducción de Jurassic Park, Spielberg también estaba rodando La lista de Schindler en Polonia. Alternaba entre una y otra en lo que él mismo describió como una experiencia emocionalmente desgastante. Spielberg dirigiendo a 2 manos, ¡qué crack! El parque ya anticipaba su merchandising. En la película, los personajes caminan por la tienda de regalos del parque, que está repleta de camisetas, peluches y tazas de Jurassic Park. Antes del estreno, Spielberg y su equipo llenaron el set con productos reales que luego saldrían a la venta, marcando un cruce brillante entre ficción y negocio, aunque Spaceballs ya lo vio venir antes. Alan Grant versus la ciencia real. Cuando Jurassic Park se estrenó, la idea de que los dinosaurios estaban emparentados con las aves aún no era muy popular. Hoy en día es el consenso científico, así que la película sirvió de altavoz y se avanzó a su tiempo. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra está chillando de manera extraña y no me hace caso ni con mi clicker. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, hazme caso por una vez, anda. ¿Y esas 2 mallas de dónde han salido? Doctora Sander, me niego a creer que usted no conoce el concepto de atracción. Yo traigo a científicos y usted a una estrella del rock.